En el pueblo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante el otoño de 1887, la familia Ramírez era conocida por su próspera plantación de café y los suntuosos eventos sociales que celebraban en su mansión colonial. Don Eduardo Ramírez había decidido que la boda de su hijo mayor, Alejandro, con la bella Magdalena Vázquez, sería el evento más grandioso que la familia hubiera presenciado jamás. Los preparativos duraron meses, desde la importación de finos lienzos de la Ciudad de México hasta la contratación del fotógrafo más reconocido de la región, un hombre misterioso llamado Isidoro Mendoza, quien había llegado al pueblo apenas unos años antes, con un equipo fotográfico que pocos habían visto jamás. La ceremonia tuvo lugar un sábado de noviembre, cuando las montañas de Chiapas estaban envueltas en una neblina dorada, y el aroma a café tostado impregnaba el fresco aire matutino. Magdalena lucía radiante con su vestido de seda blanca bordado con hilo de plata, mientras que Alejandro, nervioso pero feliz, esperaba en el altar de la iglesia de Santo Domingo. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, llenaron las bancas de madera tallada, y el padre Sebastián ofició solemnemente la ceremonia. Si te gusta este tipo de historias de misterio, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios sobre la parte de México que estás viendo. Nos ayudas a seguir contando estas historias que nos desesperan por las noches. Tras la ceremonia, la celebración continuó en la finca Los Cafetales, donde Isidoro Mendoza instaló su estudio fotográfico improvisado en el patio principal. El fotógrafo, un niño de 4 años con barba poblada y mirada penetrante, montó su cámara de gran formato sobre un trípode de madera fina. Sus movimientos eran precisos, casi ritualísticos, mientras preparaba las placas de vidrio con una mezcla química que había preparado en secreto. Los invitados comentaban que Mendoza tenía un don especial para capturar no solo la imagen, sino también el alma de las personas que retrataba. La sesión fotográfica formal comenzó al final. Alejandro y Magdalena posaron junto a la fuente de cantera rosa del patio, rodeados de las rosas que doña Carmen, la madre del novio, había cultivado durante años. Isidoro ajustó meticulosamente su cámara, comprobando la luz que se filtraba entre las hojas de naranjo. «Quietos, por favor», murmuró con su voz profunda y ronca. «El alma necesita tiempo para quedarse atrapada en el cristal». El comentario causó revuelo entre algunos invitados, pero la mayoría lo atribuyó a las propias excentricidades de los artistas. El proceso fotográfico duró casi 1 hora. Mendoza realizó varios pasos, intercambiando las placas de vidrio con gestos ceremoniales. En una ocasión, mientras preparaba una nueva placa, se detuvo bruscamente y miró a Magdalena con una expresión extraña, como si hubiera visto algo que los demás no podían percibir. «¿Pasó algo, señor Mendoza?», preguntó don Eduardo, pero el fotógrafo negó con la cabeza y continuó su trabajo en silencio. Esa noche, durante el banquete, los invitados bailaron al son de los mariachis que don Eduardo había traído especialmente de Guadalajara. Las mesas estaban adornadas con flores de cempasúchil y velas de cera de abeja, creando un ambiente cálido y festivo. Magdalena y Alejandro abrieron la pista de baile con un vals, mientras sus familias observaban con orgullo. Sin embargo, varios invitados notaron que Isidoro Mendoza no participaba en la celebración. Caminaba inquieto por los jardines, murmurando palabras incomprensibles y mirando constantemente hacia la casa principal, como si esperara a alguien. Doña Carmen, una mujer devota y supersticiosa, atacó a su comadre Esperanza Morales durante la celebración. «Hay algo que no me gusta de este fotógrafo», confesó en voz baja. «Desde que llegó al pueblo, ha oído historias extrañas. Dijo que en Tuxtla Gutiérrez fotografió a una familia entera y que al revelar las placas aparecían personas que llevaban años muertas
junto a los vivos. Esperanza fue santificada y se rezó una oración, pero ambas mujeres decidieron no alarmar a los recién llegados en su día especial. La celebración duró hasta la madrugada. Cuando finalmente se retiraron los últimos invitados, Isidoro Mendoza se encerró en la habitación que había designado para revelar las fotos. Don Eduardo insistió en que el retrato principal de los recién casados se programara para la mañana siguiente y que planeaba enviárselo a sus familiares en la capital del estado. Durante toda la noche se oyeron ruidos extraños provenientes de la habitación del fotógrafo. Murmullos, el sonido de líquidos al chapotear y, ocasionalmente, lo que parecían sollozos ahogados. Al amanecer, cuando los gallos empezaban a cantar y el aroma del café matutino inundaba la cocina de la casa de campo, Isidoro Mendoza salió de su laboratorio improvisado con el rostro pálido y las manos temblorosas. Obtuvo una sola fotografía, el retrato principal de los novios, cuidadosamente envuelto en una tela negra. Sus ojos, normalmente penetrantes, ahora parecían atormentados por algo que vio durante el revelado. «La foto está lista», anunció con la voz entrecortada al encontrarse con don Eduardo en el comedor principal. «Pero debo advertirle algo antes de que la vea». El patriarca de la familia Ramírez frunció el ceño, intrigado por el extraño comportamiento del fotógrafo. «¿Qué clase de advertencia, señor Mendoza, cuando la imagen no fue nítida?» Isidoro negó con la cabeza lentamente, con las manos aún temblorosas mientras sostenía el paquete. «La imagen es perfecta, don Eduardo. Demasiado perfecta. Hay cosas que la cámara ve que nosotros no podemos percibir con nuestros ojos mortales». Sin más explicaciones, Mendoza reveló cuidadosamente la fotografía y la colocó sobre la mesa de cacao del comedor. Don Eduardo se acercó a observarla, esperando ver el retrato tradicional de su hijo y su nueva pareja. La técnica era impecable. Alejandro apareció gallardo con su atuendo formal, con una risa tímida pero genuina. La composición era perfecta y la iluminación creaba una atmósfera romántica y elegante. Sin embargo, al observar más de cerca el rostro de Magdalena, don Eduardo sintió que la sangre le corría por las venas. En la fotografía, el cuerpo de Magdalena era inconfundible. Su vestido de novia, sus delicadas manos sosteniendo el ramo de azahares, su elegante postura junto a Alejandro. Pero el rostro que aparecía en la imagen no era el suyo. Era el rostro de una mujer completamente diferente, una mujer con rasgos más angulosos, ojos más profundos y una expresión de infinita tristeza que contrastaba terriblemente con la alegría que una novia debería reflejar el día de su boda. Sus rasgos eran tan nítidos y definidos que no había posibilidad de error ni imperfección en la representación. «¿Qué significa esto?», murmuró don Eduardo con una voz apenas susurrante. Isidoro Mendoza se apartó de nosotros como si la fotografía irradiara un peligro invisible. «No, señor, en todos mis años como fotógrafo nunca había visto nada igual. Durante el revelado vi cómo la imagen de su nueva esposa se desvanecía gradualmente, como si la reemplazara esta otra mujer. Intenté repetir el proceso con otras placas, pero el resultado fue el mismo en todas». El alboroto de don Eduardo atrajo la atención de doña Carmen y Alejandro, quienes acababan de despertarse después de su noche de bodas. Al ver la fotografía, el joven novio se desanimó. «Es imposible», exclamó, tomando la imagen. «Magdalena no se ve así. ¿Qué clase de brujería es esta?». Su madre le aconsejó que mirara la fotografía e hiciera lo que pudiera. Se llevó las manos al pecho y comenzó a respirar con dificultad. Se le llenaron los ojos de lágrimas al contemplar el rostro de la misteriosa mujer. «Conozco esa cara», susurró doña Carmen, con una mezcla de horror y reconocimiento en la voz.
Es Soledad Hernández. Los hombres no entendieron la mirada, esperando una explicación que diera sentido a esta inexplicable situación. Doña Carmen fue santificada repetidamente antes de continuar. Soledad era una joven del pueblo, muy hermosa, que vivió aquí hace unos años. Trabajaba como costurera, y todos decían que sería la novia perfecta para cualquier hombre afortunado. «Pero mamá», interrumpió Alejandro, «¿qué viste en mi foto de boda?» Doña Carmen la miró con ojos llenos de tristeza y secretos guardados durante años. «Soledad no murió de muerte natural, hijo. Fue asesinada la noche antes de su boda. Nunca conoció al culpable, pero todos en el pueblo sospechaban que era un prometido, un hombre casado que había prometido abandonar a su esposa por ella. Cuando Soledad amenazó con revelar su romance, él decidió silenciarla para siempre. El silencio que siguió a esta revelación fue interrumpido por pasos apremiantes. Magdalena bajaba las escaleras, todavía en camisón, con el cabello sedoso y el rostro sonriente de una recién casada. «Buenos días, familia», dijo alegremente, acercándose a besar a su esposo. «¿Qué miran con tanta atención?» Cuando sus ojos se posaron en la fotografía, su expresión cambió drásticamente, palideció y comenzó a temblar violentamente. «¿Quién es esa mujer?», pregunté con la voz entrecortada señalando la foto. «¿Por qué está en nuestro retrato de bodas?». Alejandro la abrazó, intentando consolarla, pero él mismo estaba profundamente perturbado por la situación. «No lo sé, cariño, pero encontraremos una explicación». Magdalena no podía apartar la mirada de la imagen, pues sentía una inexplicable conexión con la misteriosa mujer que había aparecido en su lugar. Isidoro Mendoza, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación familiar, finalmente habló. «Hay algo más que deben saber», dijo con gravedad. «Durante lo que se reveló, no solo apareció el rostro de esta mujer. También escuché su voz, tan clara como si estuvieran a mi lado en la habitación oscura. Me repetía una y otra vez, no debería casarse con él, no debería casarse con él». Las palabras del fotógrafo cayeron sobre la familia como una gran pérdida. Don Eduardo, intentando mantener el control en medio de esta situación sobrenatural, decidió traer cartas al asunto. «Esto debe tener una explicación lógica», declaró con determinación, aunque su voz delataba su propia incertidumbre. «Señor Mendoza, quiero que prepare otra sesión de fotos. Tomaremos nuevas fotografías y veremos si este fenómeno se repite». El fotógrafo asintió con nerviosismo, pero advirtió: «Si lo hacemos, debemos estar preparados para afrontar la verdad que nos revelan las imágenes, a pesar de la agitación del mar». Los preparativos para la segunda sesión de fotos estaban en marcha esa misma tarde, pero el ambiente era completamente diferente al de la celebración del día anterior. Los jardines de la finca, antaño un testimonio de alegría y celebración, ahora están cargados de una tensión invisible. Las flores de cempasúchil que adornan las mesas de Lucían aún están frescas, y los pájaros, que normalmente llenan el aire con sus cantos, guardan un silencio inquietante. Magdalena insistió en cambiarse de vestido de novia, pensando que su atuendo podría ser la causa del fenómeno. Se puso un elegante vestido azul marino que había traído para su luna de miel, y reconoció su cabello como una mata alta que resaltaba los colgantes de perlas que había heredado de su abuela. Alejandro, por su parte, optó por un atuendo diferente, con la esperanza de que el cambio de vestuario cambiara el desenlace de algo inexplicable. Mientras Isidoro preparaba a su equipo de fotografía, varios caballeros de la finca se acercaron a doña Carmen con información inquietante. «Señora», murmuró Jacinta, la cocinera más anciana de la casa, «desde anoche oímos ruidos extraños en el desván, pasos, como si alguien caminara de un lado a otro. Y esta mañana
Al ir a limpiar el cuarto de los novios, encontré las ventanas abiertas de par en par, pero estoy segura de que las cerré antes de irme. Doña Carmen sintió un escalofrío, pero decidió no compartir esta información con el resto de la familia hasta después de la sesión de fotos. La segunda toma se realizó en el patio principal, justo donde se tomó la fotografía anterior. Isidoro preparó nuevas placas de vidrio con frescos químicos preparados especialmente en San Cristóbal. Sin embargo, durante el proceso de preparación, el fotógrafo murmuró oraciones en latín que había aprendido de un sacerdote en Guatemala, donde había vivido antes de llegar a Chiapas. Le temblaban las manos al ajustar la cámara, y en varias ocasiones se dedicó a secarse el sudor que le perlaba la frente a pesar del frescor de la tarde. ¿Están listos?, preguntó Mendoza con voz tensa. Magdalena asintió, aunque su nerviosismo era evidente en la forma en que se agarraba el brazo de su novio. Alejandro intentó proyectar confianza, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que todos sentían. Don Eduardo y doña Carmen observaban desde una distancia prudente, en silencio para que esta vez la fotografía saliera normal. El proceso fue idéntico al anterior. Los novios posaron inmóviles durante largos minutos mientras Isidoro manipulaba su cámara con movimientos rituales. Sin embargo, durante la exposición ocurrió algo extraordinario. Una brisa fría empezó a soplar por el patio, haciendo que las hojas de los árboles susurraran como voces de ultratumba. Las velas encendidas para mejorar la iluminación empezaron a aparecer con violencia, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Magdalena sintió una presencia invisible a su lado, tan real que instintivamente se apartó del lugar donde había creado la percepción, rompiendo su pose. «¡No te muevas!», gritó Isidoro, pero era demasiado tarde. El cartel estaba arruinado. Preparé uno nuevo con manos cada vez más tempestuosas, pero el ambiente se volvió insoportablemente tenso. Durante la segunda parte, todos los presentes oyeron claramente el sonido de pasos en las patas del patio, aunque nadie más caminaba. Los pasos se acercaban lentamente a los recién llegados, y con cada paso la temperatura bajaba varios grados. Cuando Isidoro por fin terminó la sesión, el sol ya se ponía tras las montañas de Chiapas, dejando el patio envuelto en un crepúsculo violeta que parecía cargado de presagios. «Debo revelar estas placas inmediatamente», anunció el fotógrafo con voz apenas audible. «Si me lo permite, volveré a usar la habitación que me asigné». Don Eduardo asintió, pero decidió montar guardia en la puerta, afirmando haber oído personalmente cualquier fenómeno extraño que pudiera ocurrir durante el revelado. El proceso de revelado comenzó al anochecer. Don Eduardo estaba sentado en una silla en el pasillo, cerca de la puerta del laboratorio fotográfico improvisado. Al principio, solo oía los sonidos habituales del trabajo de Mendoza, el vertido de líquidos químicos, el movimiento de las bandejas y el murmullo ocasional del fotógrafo absorto en su trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empezamos a experimentar fenómenos que desafían toda explicación racional. Al principio era una voz femenina, así que don Eduardo pensó que quizá fuera su imaginación, pero poco a poco se fue haciendo más clara, más insistente. Era una voz joven, llena de dolor y súplica. «No dejes que se case contigo, no dejes que cometa el mismo error que tú». Las palabras se repetían una y otra vez, como un lamento proveniente del interior de la habitación. Don Eduardo se acercó a la puerta, intentando determinar si la voz provenía de Mendoza o de alguna otra fuente. Entonces oyó la voz del fotógrafo respondiendo a la presencia invisible. «¿Qué quiere que haga? ¿Cómo puedo ayudar?». El diálogo resultante fue la sangre de don Eduardo. La voz femenina explicó, entre sollozos espectrales, que ella era Soledad Hernández y que fue asesinada por su prometido cuando amenazó con revelar su matrimonio.
Me engañó como la está engañando a ella, repitió la voz. Alejandro no es quien aparenta. Debes saberlo antes de que sea demasiado tarde. Don Eduardo sintió que el mundo se estremecía a su alrededor. ¿Era posible que su propio hijo estuviera involucrado en algún tipo de conspiración? ¿Qué secretos podía ocultarle a Alejandro que una mujer muerta fuera considerada tan peligrosa? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito proveniente del interior de la habitación. La puerta se abrió de golpe e Isidoro Mendoza salió corriendo, con el rostro demacrado por el terror y las fotos húmedas en las manos. ¡Claro!, gritó el fotógrafo agitando las imágenes. ¡Todo lo que dijo está claro! Don Eduardo tomó las fotos con manos temblorosas. Esta vez, el resultado fue aún más perturbador que el anterior. Solo faltaba el rostro de Soledad Hernández en lugar de Magdalena, pero la expresión de la muerta delataba una profunda angustia, como si intentara comunicar algo urgente. Sus ojos parecían mirar fijamente al espectador, implorando atención y comprensión. Pero lo más escandaloso fue que, en esta nueva fotografía, junto al rostro de Soledad, apareció una sombra oscura detrás de Alejandro, una figura apenas perceptible que parecía surgir de las profundidades de la imagen. La sombra tenía una forma vagamente humana, pero distorsionada, como si fuera el reflejo de algo maligno que había golpeado al joven esposo. Me mostró algo más, murmuró Isidoro, con la voz quebrada por el miedo. Le enseñé el lugar donde está enterrada y me dijo que encontraríamos el atentado de Alejandro. Don Eduardo se negaba a considerar las implicaciones de lo que veía y oía. ¿Podría su hijo, el orgullo de la familia Ramírez, estar involucrado en algo tan siniestro como un asesinato? Sin embargo, la evidencia sobrenatural era imposible de ignorar. ¿Dónde dijiste que está enterrado?, preguntó con voz ronca. Isidoro cerró los ojos, como si registrara una visión aterradora. En el terreno abandonado detrás de la vieja iglesia, bajo la ceiba que un rayo partió hace años. Dice que si excavamos allí, encontraremos no solo sus restos, sino también una carta escrita antes de morir, denunciando su asesinato. La decisión de investigar la tumba de Soledad no fue tomada por la Liga. Don Eduardo pasó el resto de la noche recorriendo los pasillos de la finca, debatiéndose entre su amor paternal y la aterradora posibilidad de que su hijo fuera un asesino. Al amanecer, tomó una decisión. Tenía que saber la verdad, sin importar la fuerza del dolor. Llamó a su hermano menor, don Roberto, y a su compadre más cercano, don Anastasio Vázquez, sacerdote de Magdalena, para compartir la situación con ellos y pedirles ayuda en la investigación. La reunión se trasladó a la biblioteca de la finca, un lugar lleno de libros de contabilidad y documentos legales que atestiguaban muchas decisiones familiares importantes. Don Eduardo les mostró las fotos a los dos hombres, explicándoles todos los sucesos sobrenaturales ocurridos desde la fiesta. Don Anastasio, al ver el rostro de Soledad en lugar del de su hija, se levantó bruscamente, derribando su silla. «¡Esto es obra del diablo!», exclamó maldiciendo repetidamente. «Mi hija se ha casado con un diablo». Don Roberto, más pragmático pero igualmente perturbado, examinó las fotos con una lupa. «Edward», dijo finalmente, «si existe alguna posibilidad de que estas visiones sean ciertas, tenemos la obligación moral de investigar. No podemos permitir que Magdalena siga casada con un asesino, y no podemos dejar que el alma de esta pobre mujer siga a su amiga sin justicia». La decisión fue unánime. Esa misma noche, cuando la luna nueva proporcionó la oscuridad necesaria, los tres hombres se dirigieron al terreno más allá de la vieja iglesia para encontrar los restos de Soledad Hernández. Los preparativos para la excavación nocturna se hicieron en el más absoluto secreto.
Don Eduardo le encargó a Jacinta, la cocinera de confianza, que preparara un escenario especial para mantener a Alejandro y Magdalena ocupados y distraídos. Mientras tanto, él y sus compañeros reunieron las herramientas necesarias: palas, lámparas de aceite, cuerdas y mantas para envolver cualquier resto que encontraran. Isidoro Mendoza, aún aterrorizado por los sucesos de las noches anteriores, insistió en acompañarlos, alegando que la voz de Soledad les había indicado exactamente dónde excavar. El terreno detrás de la antigua iglesia de San Sebastián era un lugar que los habitantes del pueblo evitaban, sobre todo de noche. La pequeña iglesia fue abandonada hace años, cuando se construyó la nueva iglesia de Santo Domingo en el centro del pueblo, y desde entonces se ha convertido en refugio de murciélagos y lechuzas. La ceiba que Isidoro había mencionado se alzaba imponente en la oscuridad, con sus ramas retorcidas por el rayo, creando sombras grotescas bajo la tenue luz de las estrellas. La excavación comenzó alrededor del mediodía. Los 4 hombres trabajaron en silencio, cavando metódicamente en el lugar que Isidoro les había indicado. La tierra estaba más lisa de lo esperado, pues su caparazón había sido removido con anterioridad. Tras 2 horas de arduo trabajo, el palacio de don Roberto chocó con algo sólido. «¡Hay algo aquí!», murmuró, y todos se reunieron para observar. Era un trozo de lona, descolorido por el paso del tiempo, pero aún reconocible como parte de un vestido de mujer. Con mayor cuidado, seguí excavando alrededor del hallazgo. Poco a poco emergieron los restos de un esqueleto humano, claramente el de una mujer joven, dada la estructura ósea y los restos de ropa que aún se le adherían. Junto al esqueleto encontré varios objetos personales: un rosario de plata, unos pequeños colgantes y, envuelto en un trozo de hule para protegerlo de la humedad, un sobre cerrado que contenía una carta. Don Eduardo tomó la carta con manos temblorosas, reconociéndola de inmediato como el testimonio que Soledad había mencionado a través de Isidoro. La lectura de la carta tuvo lugar a la tenue luz de las linternas, con los 4 hombres reunidos en círculo alrededor de la tumba improvisada. La carta, escrita con tinta descolorida pero aún legible, comenzaba con las palabras: «Si alguien encuentra esta carta, es porque no estás vivo para contar mi historia». Lo que seguía era un relato detallado de la relación entre Soledad y un hombre casado que había prometido abandonar a su esposa para casarse con ella. El nombre del hombre estaba claramente escrito: Alejandro Ramírez. Pero la carta contenía revelaciones más inquietantes. Soledad describió cómo se descubrió que Alejandro no era soltero, sino que su primera esposa lo había asesinado cuando amenazó con divorciarse y le exigió su parte de la herencia familiar. Encontré las cartas que intercambiaron con el médico que falsificó el certificado de defunción de su esposa. Escribió Soledad: «María Elena no murió de fiebre tifoidea, como todos creen. Alejandro la envenenó lentamente con arsénico, y el doctor Primitivo Sánchez fue su cómplice en la transferencia de dinero». La carta continuaba cómo Soledad confrontó a Alejandro con esta información, exigiéndole que confesara sus crímenes o que ella misma los denunciara a las autoridades. Me prometió que se entregaría, confesaría todo y pagaría por sus pecados, pero ahora sé que miente. Esta noche me venderá y no me dejará vivir para contarlo. Si encuentran mi cuerpo, busquen también el de María Elena. Está enterrada en los sótanos de la finca Los Cafetales, en el cuarto debajo de la cocina. Que Dios se apiade de su alma y castigue a mi asesino». El silencio que siguió a la lectura de la carta fue sepulcral. Los 4 hombres observaban con creciente horror, comprendiendo la magnitud de lo que habían descubierto. Alejandro no solo fue asesinado en soledad, sino también por su primera esposa,
una mujer que nadie en el pueblo sabía que estaba casada. ¿Cómo podemos no asumir que Alejandro estuvo casado antes?, murmuró don Roberto. Don Eduardo negó con la cabeza, sus pensamientos corriéndoles a toda velocidad. Siempre estuvo presente el hecho de que viajó mucho durante 10 años en su juventud, que estuvo en Guatemala y otros lugares de Centroamérica estableciendo contactos comerciales. Nunca mencionó el matrimonio. Don Anastasio, el sacerdote de Magdalena, estaba furioso de terror y rabia. «Mi hija está en peligro», exclamó. «Si este monstruo ha sido asesinado 2 veces, no dudará en hacerlo una tercera si Magdalena deja algo sospechoso o se convierte en su almacén». Los hombres acordaron que debían actuar de inmediato. Primero, verificar la información sobre el cuerpo de María Elena en los sótanos de la finca. Si encuentran los restos, tendrán pruebas suficientes para confrontar a Alejandro y entregarlo a las autoridades. El regreso a la finca Los Cafetales se realizó en completo silencio, con los 4 hombres cargando no solo con los restos de Soledad, sino también con el terrible conocimiento que habían adquirido. Decidieron ocultar temporalmente el esqueleto en el granero más alejado de la casa principal, envuelto en mantas limpias y acompañado de oraciones por su eterno descanso. Isidoro Mendoza, quien había permanecido en estado de shock durante toda la excavación, finalmente dijo: «Está aquí con nosotros, puedo sentir su presencia, está agradecida de haberla encontrado, pero no descansará hasta que se haga justicia». Registrar los sótanos de la finca requería extrema precaución. La casa estaba llena de sirvientes que podían despertarse con cualquier ruido inusual, y tanto Alejandro como Magdalena dormían en el segundo piso, muy cerca de la cocina. Don Eduardo conocía la distribución de la casa mejor que nadie. De hecho, había un sótano debajo de la cocina usado desde la época de su padre para almacenar vino y conservas. Sin embargo, nadie había salido de allí en años, desde que construyó una bodega más moderna en otro edificio de la finca. La entrada del sótano se encontró oculta tras la entrada principal de la cocina. Un pesado muro de piedra, que parecía parte del suelo, se podía levantar mediante un mecanismo de postes oculto tras los estantes. Don Eduardo registró que su padre lo había escrito en secreto cuando era niño, explicando que se había construido durante las guerras de independencia para ocultar objetos de valor de los insurgentes. Nunca imaginé que décadas después tendría que usarse para buscar el cuerpo de una mujer asesinada por su propio hijo. El descenso al suelo tuvo lugar con las primeras luces del alba, mientras todos los habitantes de la finca aún dormían. Don Eduardo, don Roberto, don Anastasio e Isidoro descendieron por la escalera de piedra, iluminándose con velas protegidas por faroles de cristal. El aire en el sótano era húmedo y viciado, cargado con el olor a tierra mojada, y algo más, algo dulce y nauseabundo que inmediatamente hacía pensar en la decadencia. El sótano era más grande de lo que don Eduardo había registrado. Varias habitaciones pequeñas se extendían hasta los cimientos de la casa, algunas destinadas a guardar barriles de vino, otras llenas de herramientas y otros objetos. Estaba en la habitación más apartada, casi debajo del patio principal de la casa, donde encontraría lo que buscaba. Una sección del suelo de tierra había sido recientemente retirada y rellenada, formando un rectángulo con las dimensiones exactas de una tumba. La excavación en el sótano fue más difícil que la realizada en el terreno más allá de la iglesia. El espacio era reducido, la ventilación era prácticamente inexistente y la tierra estaba compactada por años de humedad. Sin embargo, no tuvieron que excavar tan profundo como se esperaba. A menos de 1 metro de profundidad, encontraron los restos de lo que claramente era otra joven.
Los huesos estaban mejor conservados que los de Soledad debido a las condiciones del sótano, y aún se pudieron identificar restos de ropa fina y joyas, lo que indicaba que la víctima pertenecía a una clase social alta. Entre los objetos personales hallados junto al esqueleto se encontraba un anillo de bodas grabado con las iniciales ME y AR y fechado en 1884. También se halló un collar de oro con un medallón que contenía una pequeña fotografía de una bella mujer de aproximadamente 1800 años. El nombre María Elena Castellanos de Ramírez estaba grabado en el reverso del medallón. La evidencia era irrefutable. Alejandro había estado casado con esta mujer y fue asesinado 3 años antes de su boda con Soledad. Pero los horrores no terminarán del todo. Junto a los restos de María Elena, encontré un pequeño frasco de vidrio azul que aún contenía los restos de un pulpo blanco. Don Roberto, quien estudió medicina antes de dedicarse al negocio familiar, reconoció de inmediato el recipiente. «Esto es arsénico», murmuró, examinando el frasco a la luz de su linterna. Soledad tenía razón. Se envenenó lentamente, probablemente mezclando pequeñas cantidades con la comida durante semanas o meses. El descubrimiento del arsenal de venenos reveló algo aún más inquietante. No había un solo frasco ni varios, algunos vacíos y otros aún llenos. Alejandro llevaba años acumulando arsénico, posiblemente para usarlo en futuros asesinatos. «Dios mío», susurró don Anastasio al comprenderlo como un rayo. «Magdalena, mi hija está ahí arriba, durmiendo con ese monstruo». Los 4 hombres se miraron con creciente pánico, conscientes de que debían actuar de inmediato para proteger a su joven esposa. La urgencia de la situación obligó a tomar una decisión drástica. Estaban impacientes por contactar a las autoridades de San Cristóbal, lo que tardaría días en recopilar y procesar la evidencia. Tenían confrontó a Alejandro de inmediato, antes de que pudiera hacerle daño a Magdalena o escapar del pueblo. Don Eduardo, a pesar del dolor desgarrador de descubrir que su hijo era un asesino múltiple, sabía que tenía la obligación moral de arrestarlo antes de que se cobrara más víctimas inocentes. El plan que ideamos era sencillo, pero peligroso. Don Roberto y don Anastasio permanecieron en el ático, custodiando las pruebas y preparándose para testificar sobre los hallazgos. Don Eduardo e Isidoro subieron a la casa principal para despertar a Magdalena y preparar una caja fuerte, mientras el patriarca confrontaba a su hijo con la verdad. Si Alejandro intentaba escapar o hacer el amor con alguien, los demás hombres serían llamados para intervenir. Sin embargo, al llegar el escalador, descubrió que sus aviones estaban siendo modificados. La casa no estaba en silencio. Se oían voces provenientes del comedor principal, y el aroma del café de la mañana indicaba que los sirvientes ya habían comenzado su trabajo diario. Aún más preocupante, se oía con claridad la voz de Alejandro, hablando con alguien en un tono que alternaba entre la dulzura y la irritación apenas contenida. «Buenos días, mi amor», dijo. «Espero que hayas dormido bien a pesar de las extrañas circunstancias de ayer». Don Eduardo e Isidoro se acercaron al comedor con cautela, ocultándose tras las columnas del pasillo. Magdalena estaba sentada a la mesa, pero algo en su postura indicaba que no se encontraba bien. Su rostro estaba despejado, con los ojos hundidos, y sus manos temblaban ligeramente al intentar sostener la taza de café. «No me siento muy bien», murmuró débilmente. «Desde ayer por la noche tiene náuseas y dolor de estómago, y ha tenido sueños rarísimos, sueños sobre una mujer que me advirtió sobre algo, pero no pude registrar exactamente qué». Alejandro se reconcilió con su esposa gracias a un sueño siniestro que don Eduardo le impuso. Probablemente solo sea la canción de la boda y toda la emoción querida.
Preparó un té especial que te ayudará a sentirte mejor. El joven le ofreció a Magdalena una taza húmeda, y don Eduardo sintió que le hervía la sangre. ¿Sería posible que Alejandro ya hubiera empezado a envenenar a su nueva esposa? La urgencia de la situación se volvió desesperada. Sin tiempo para sutilezas ni planes elaborados, don Eduardo irrumpió en el comedor, seguido de Isidoro. ¡Alejandro!, gritó, y su voz resonó por toda la casa. ¡Aléjate de ella inmediatamente! La expresión de su hijo era de sorpresa, que rápidamente se transformó en una expresión más sombría y calculadora. «¿Papá? ¿Qué significa esta intrusión? ¿Y por qué tienes esa suciedad en la ropa?» Magdalena miró a su suegro confundida, pero instintivamente se apartó de la taza que su esposo le había ofrecido. «Sabemos lo que pasó», declaró don Eduardo, con la voz cargada de dolor y determinación. «Sabemos de Soledad Hernández, sabemos de María Elena. Encontramos sus cuerpos, Alejandro. Encontramos las cartas, los venenos, todas las pruebas de sus crímenes». El rostro de Alejandro se contrajo por un instante, revelando la máscara de cordialidad que había mantenido durante años. Su mirada se volvió fría, calculadora, completamente diferente de la de los jóvenes cariñosos que todos conocemos. Magdalena se levantó bruscamente tirando su silla. ¿De qué están hablando? ¿Qué crímenes? ¿Quién es María Elena? Su voz se quebró mientras miraba alternativamente a su esposo y a su suegro, intentando comprender la terrible conversación que se desarrollaba ante ella. Alejandro la agarró del brazo con fuerza, más para controlarla que para consolarla. «No te cases, mi amor. Mi padre está perdiendo la cabeza. Son las fantasías de un viejo que ha bebido demasiado». Pero Isidoro intervino, mostrando las fotos que habían revelado la verdad sobrenatural de toda la situación. «Mire estas imágenes, señora Magdalena. Vea quién aparece en el lugar de su rostro en las fotos de su boda». Cuando Magdalena vio las imágenes, donde aparecía el rostro de Soledad Hernández, con una expresión de súplica desesperada, algo hizo clic en su memoria. Los sueños extraños, la sensación de una presencia invisible, las náuseas que empezó a sentir, todo empezó a sentirse terrible. «Me has estado envenenando», gritó Magdalena, mirando horrorizada la taza de té que estaba a punto de beber. «Por eso me siento tan mal desde ayer. Por eso sale esa mujer en las fotos. Intenta hacer publicidad». Alejandro perdió la compostura por completo. Su máscara de matrimonio amoroso se desvaneció, revelando la despreciable frialdad de un asesino que había calculado cada movimiento durante años. «¡Cállate!», rugió, apretando el brazo de Magdalena con tanta fuerza que le dejó marcas. «No sabes nada, no entiendes nada». Luego, dirigiéndose a su padre con ojos de odio, continuó. «Sí, mátalos. Los mataré a ambos, y mataré a cualquiera que se interponga en mi camino. María Elena era una tonta que quería el divorcio y se quedaría con la mitad de la herencia familiar. Soledad era una amenaza que había que eliminar». «Y Magdalena», le dijo, miró a su esposa con una sonrisa cruel. «Magdalena tiene una dote muy generosa y unos padres muy ricos que enseguida provocarán un accidente muy conveniente». La confesión de Alejandro llegó incluso a manos de don Eduardo, quien se preparaba mentalmente para afrontar la verdad sobre su hijo. La frialdad con la que describió sus asesinatos, la forma en que había planeado matar no solo a Magdalena, sino también a sus sacerdotes para apoderarse de sus riquezas, le reveló a un psicópata implacable que llevaba años viviendo entre ellos. «¿Cómo es posible?», murmuró el patriarca. «¿Cómo es posible que mi hijo sea así?». Alejandro soltó un ladrido que resonó amenazante en el comedor. «¡Tu hijo!». Mientras hablaba, sacó un pequeño revólver que había escondido de su chaqueta, apuntándolo primero a su padre y luego a Magdalena. La situación se volvió desesperada. Don Eduardo comprendió que su hijo estaba completamente decidido
a matar a todos para proteger sus secretos y continuar con sus planes homicidas. Sin embargo, en ese momento crucial ocurrió algo extraordinario. Las ventanas del comedor comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente a pesar de la ausencia de viento. Las velas se encendieron solas, creando una luz fantasmal, y la temperatura en la habitación bajó tan bruscamente que todos pudieron apreciar la extraña condensación en el aire. «¡Aquí está!», gritó Isidoro, señalando un rincón del comedor donde parecía materializarse la figura etérea de una joven vestida de blanco. La aparición se hizo cada vez más nítida, hasta que todos pudieron reconocer con claridad el rostro de Soledad Hernández tal como aparecía en las fotografías. Pero no estaba sola. A su lado, otra figura femenina se materializó, igualmente espectral, coincidiendo con la descripción de María Elena, tras la fotografía del medallón. Las dos mujeres muertas se acercaron lentamente a Alejandro, quien retrocedió aterrorizado, con el revólver en alto. «¡No! ¡Estás muerto! ¡Te mataré! ¡No puedes estar aquí!». Su voz se quebró entre el pánico y la incredulidad. Las apariciones permanecieron en silencio, pero sus expresiones elogiaron más que cualquier palabra. Sus rostros espectrales reflejaban no solo el dolor de sus muertes violentas, sino también una determinación implacable por obtener justicia. Soledad extendió su mano translúcida hacia Alejandro, y al tocarla, el asesino comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se retorció como si reviviera todo el sufrimiento que había infligido a sus víctimas. «Siente lo que sentimos», resonó la voz de Soledad, aunque sus labios no se movieron. «Siente el veneno corriendo por tus venas. Siente la desesperanza de saber que vas a morir». María Elena se acercó desde el otro lado, y su toque provocó que Alejandro vomitara una sustancia negra y viscosa. Magdalena, don Eduardo e Isidoro observaban horrorizados, pero fascinados por la justicia sobrenatural que se desplegaba ante sus ojos. El revólver cayó de las manos convulsionadas de Alejandro, quien se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Las dos mujeres espectrales fueron colocadas a ambos lados del asesino caído, y sus cuerpos comenzaron a brillar con una luz cada vez mayor. «Nuestras muertes han sido vengadas», dijeron al unísono, con sus voces resonando como un coro celestial. «Ahora podemos descansar en paz». Los últimos momentos de Alejandro fueron un reflejo exacto del sufrimiento infligido a sus víctimas. Su cuerpo se consumía por dentro, como si el veneno usado para matarlo le hubiera sido administrado por fuerzas sobrenaturales. Sus ojos, que minutos antes brillaban con malicia y frialdad, ahora reflejan el terror absoluto de quien comprende que le ha llegado la hora de pagar por sus pecados. Murió igual que María Elena y Soledad, en agonía, consciente de su destino y sin posibilidad de escape. Cuando todo terminó, cuando el cuerpo de Alejandro yacía inmóvil en el suelo del comedor, y las apariciones de las dos mujeres se desvanecieron en la luz dorada del amanecer chiapaneco, un profundo silencio invadió la finca Los Cafetales. Don Eduardo se acercó al cuerpo de su hijo con lágrimas en los ojos, sin dolor por su muerte, sin alivio por el fin de la pesadilla y sin vergüenza por haber creado semejante monstruo. Magdalena, libre de peligro pero traumatizada por todo lo vivido, se sintió reconfortada por su sufrimiento, que la disculpaba repetidamente por haberla puesto en peligro sin saberlo. «Nunca sospeché», murmuró don Eduardo. «Nunca vi las señales. Te perdono por haberte entregado a un asesino creyéndome buena persona». La joven viuda, aunque conmovida, demostró una fortaleza notable. «No podía saberlo», respondió. «Se metió con todo el mundo, pero les agradezco a Soledad y a María Elena que sus secretos se revelaran antes de que pudieran matarme también».
Los sucesos sobrenaturales en la finca Los Cafetales se convirtieron en leyenda en San Cristóbal de las Casas y los pueblos aledaños. Isidoro Mendoza, profundamente afectado por su papel de intermediario entre el mundo de los vivos y el de los muertos, abandonó la fotografía y se convirtió en ermitaño, pasando el resto de sus días en oración y penitencia en una pequeña ermita de montaña. Nunca volvió a tomar fotografías, agravado por el hecho de que su cámara se había doblado y dañado por fuerzas que no comprendía del todo. Las fotos de la fiesta, esas imágenes imposibles donde aparecía el rostro de Soledad en lugar del de Magdalena, se conservaron como prueba de la intervención divina en los asuntos humanos. Don Eduardo las guardó en una caja fuerte junto con las cartas de Soledad y otras pruebas de los crímenes de su hijo. Años después, cuando el dolor de la artritis le impedía dormir, contemplaba estas fotos a solas y reflexionaba sobre los misterios de la justicia divina y la persistencia del amor más allá de la muerte. Los restos de Soledad Hernández y María Elena fueron exhumados solemnemente y enterrados apropiadamente en el cementerio de San Cristóbal, con lápidas que honraban su memoria y reconocían las injusticias sufridas. El padre Sebastián ofició misiones especiales por el descanso eterno de sus almas, aunque muchos en el pueblo creían que ya habían encontrado la paz tras obtener la justicia que buscaban. Las tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación para mujeres que habían sufrido violencia o injusticia, quienes acudían en masa a buscar la intercesión de los santos no oficiales. Magdalena, tras un periodo de duelo apropiado, fue trasladada a vivir con una tía soltera en Guadalajara, donde finalmente se estableció. Nunca se casó, pero se dedicó a obras de caridad, especialmente ayudando a mujeres en situación vulnerable. Mantuvo una correspondencia constante con don Eduardo, quien se convirtió en el padre que nunca tuvo, y ocasionalmente regresaba a Chiapas para visitar las tumbas de Soledad y María Elena, llevando flores frescas y oraciones de agradecimiento. La finca Los Cafetales continuó operando bajo la administración de don Eduardo, pero nunca recuperó del todo la alegría y la prosperidad de años anteriores. Los trabajadores reportaban ocasionalmente haber visto a mujeres jóvenes paseando por los jardines al atardecer, siempre vestidas de blanco y siempre soñando, como si finalmente encontraran la paz que les había sido negada en vida. Estas miradas no inspiran miedo, sino una sensación de serenidad y protección, como si las mujeres hubieran sido elegidas para velar por la finca y garantizar que nunca más se cometieran injusticias dentro de sus límites. La habitación donde Alejandro reveló las fotografías había sido vendida definitivamente. Don Eduardo ordenó colocar una cruz bendita en la puerta y que nadie volviera a entrar. Sin embargo, en las noches de luna llena, los ancianos juraban que oían el sonido de los líquidos al ser vertidos y el murmullo de las oraciones provenientes de la habitación vendida, como si Isidoro Mendoza continuara su obra espiritual desde el más allá, revelando verdades ocultas a quienes necesitaban saberlas. La historia del retrato de bodas, que muestra el rostro de otra mujer, se transmite de generación en generación, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de los secretos familiares y la importancia de escuchar las señales sobrenaturales cuando se presentan. Las madres chiapanecas se la contaban a sus hijas como una lección de intuición femenina y solidaridad entre mujeres, incluso después de la muerte. Los fotógrafos de la región desarrollaron rituales de bendición para sus equipos y estudios, pidiendo protección divina para que sus cámaras revelaran solo verdades beneficiosas. Con el paso de los años, a medida que los testigos directos de los sucesos envejecían y fallecían, la historia adquirió proporciones aún más legendarias. Si las mujeres espectrales seguían apareciendo en fotografías tomadas en la región,
Siempre había una injusticia en el revelado o una mujer en peligro que necesitaba protección. Los fotógrafos más experimentados aprendieron a reconocer las señales. Temperaturas que bajaban repentinamente durante una sesión, placas que se revelaban con imágenes inesperadas, voces femeninas susurrando advertencias durante el revelado. El legado de Soledad Hernández y María Elena Castellanos de Ramírez trascendió con creces las fronteras de San Cristóbal de las Casas. Sus historias llegaron a la Ciudad de México, donde periodistas e investigadores paranormales viajaron específicamente para documentar los sucesos de los cafetales. Sin embargo, nadie logró capturar evidencia fotográfica de las apariciones, como si las mujeres hubieran elegidas se manifestaran solas cuando era absolutamente necesario para la justicia o la protección. Don Eduardo vivió hasta los 85 años, cargando siempre con la culpa y la vergüenza de haber cometido un asesinato sin conocer su verdadera nacionalidad. En sus últimos años, desplegaba su túnica de paseo por los jardines de la granja al anochecer, hablando en voz baja con las apariciones que solo podía ver con claridad. Los caballeros observaban desde la distancia, respetando estos encuentros privados entre un hombre atormentado y los espíritus de las mujeres cuyo hijo había sido asesinado, pero que habían regresado para ofrecerle perdón y paz. En su lecho de muerte, don Eduardo pidió fue enterrado en el mausoleo familiar, en una sencilla tumba junto a Soledad y María Elena. «Quiero pasar la eternidad pidiendo perdón por los pecados de mi hijo», murmuró con su último aliento. «Quiero que sepan que no todos los Ramírez son monstruos». Su deseo fue respetado, y su tumba se convirtió en el tercer elemento de lo que los habitantes del pueblo comenzaron a llamar el Triángulo de la Divina Justicia. El doctor Primitivo Sánchez, el médico que falsificó el certificado de defunción de María Elena, fue encontrado muerto en su consultorio 3 días después del asesinato de Alejandro. Las circunstancias de su muerte fueron misteriosas. No presentaba signos de violencia, pero su expresión revelaba un terror absoluto, como si hubiera presenciado algo que le hubiera paralizado el corazón. Junto a su cuerpo, encontró una confesión escrita en la que admitía su participación en el asesinato de María Elena, con detalles que confirmaban todo lo que Soledad había escrito en su carta póstuma. La casa donde vivía la viuda Soledad Hernández, una pequeña construcción de adobe a las afueras del pueblo, se convirtió espontáneamente en un santuario informal. Las mujeres de la zona comenzaron a llevar flores, velas y pequeñas ofrendas, pidiendo protección contra esposos violentos, nuevos esposos abusivos o cualquier hombre que representara una amenaza para su seguridad. Milagrosamente, muchas de estas mujeres relatan sueños en los que Soledad recibe consejos específicos sobre cómo escapar de situaciones peligrosas o cómo reconocer las señales de un hombre potencialmente violento. Isidoro Mendoza vivió como ermitaño en la montaña durante los primeros años, tras los sucesos de la hacienda. Los pocos viajeros que encontró describieron a un hombre completamente transformado. Su cabello estaba completamente blanco. Sus ojos tenían una profundidad espiritual que parecía ver más allá del mundo físico, y sus manos, que antes habían manipulado químicos fotográficos, ahora solo tocaban rosarios y libros de oración. En 1902, fue encontrado tendido ante un pequeño altar construido con fotografías de todas las personas retratadas durante su carrera, pidiendo perdón por haber sido el instrumento involuntario de revelaciones sobrenaturales. La técnica fotográfica que Mendoza utilizaba desapareció con él. Otros fotógrafos intentaron replicar sus métodos, utilizando mezclas de cámaras, mezclas químicas y técnicas de revelado, pero nunca capturaron imágenes que mostraran más allá de lo que el ojo humano podía ver.
Esto llevó a muchos a creer que el don de Mendoza fue otorgado específicamente por fuerzas divinas para revelar la verdad sobre los crímenes de Alejandro Ramírez, y que una vez cumplida esta misión, el poder le fue retirado. Magdalena Vázquez de Ramírez se convirtió en una de las benefactoras más importantes de Guadalajara, utilizando su herencia y la dote que recibió al casarse para fundar orfanatos, escuelas para niñas y albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica. Nunca habló públicamente de los sucesos sobrenaturales de su noche de bodas, pero ansiaba conocerlos íntimamente. Sabía que guardaría una fotografía de las mujeres espectrales en su dormitorio, capturando una de las imágenes imposibles de su retrato nupcial. Todas las noches, antes de dormir, le daba gracias por haberle salvado la vida y le pedía que siguiera protegiendo a otras mujeres en peligro. El fenómeno de los retratos imposibles no terminó del todo con la muerte de Alejandro. Durante las décadas siguientes, fotógrafos de toda la región de Chiapas reportaron casos similares ocasionales: retratos familiares con familiares fallecidos, fotografías de novias con expresiones publicitarias en sus rostros o imágenes que revelaban verdades ocultas sobre sus protagonistas. Sin embargo, estos casos nunca alcanzaron la intensidad dramática del evento original, ya que Soledad y María Elena sentaron un precedente que otro espíritu siguió de forma más sutil. La Iglesia Católica nunca se ha pronunciado oficialmente sobre los sucesos de los cafetales, pero el padre Sebastián, quien ofició la boda maldita, escribió en sus memorias personales que había presenciado la intervención directa de la divina providencia en los seres humanos. Hay momentos, escribió, en que la justicia humana es insuficiente para castigar el mal y proteger a los inocentes. En esos momentos, Dios permite que sus ángeles adopten formas reconocibles para cumplir su voluntad. Soledad y María Elena no eran fantasmas vengadores, sino instrumentos de la justicia divina. Los estudios académicos del caso comenzaron en la década de 1920, cuando un investigador de la Universidad Nacional llegó a Chiapas para documentar lo que consideraba un ejemplo extraordinario de psicología de masas e historia colectiva. Sin embargo, al intentar explicar racionalmente los hechos, encontró evidencia física indiscutible: las fotografías originales, que, tras análisis científico, no muestran signos de manipulación ni doble exposición. Los restos de las mujeres asesinadas, las cartas escritas años antes de su descubrimiento y los testimonios coincidentes de múltiples testigos acreditados de la comunidad. El caso se convirtió en tema de estudio para investigadores paranormales de todo el mundo. En 1935, un grupo de espiritistas franceses viajó específicamente a San Cristóbal de las Casas para intentar comunicarse con los espíritus de Soledad y María Elena. La sesión se celebró en la antigua finca Los Cafetales, convertida posteriormente en museo por los descendientes de don Eduardo. Los espiritistas que reportaron contacto con las mujeres querían transmitir un mensaje simple pero contundente: nuestra misión continúa. Mientras las mujeres corran peligro, estaremos vigilantes. Durante la Revolución Mexicana, cuando las fuerzas federales y revolucionarias luchaban por el control de Chiapas, muchas reporteras vieron las figuras femeninas vestidas de blanco que los guiabán habían custodiado durante la lucha. Soldados de ambos bandos comenzaron a hablar de las guardias blancas, un espíritu protector que parecía cuidar especialmente de las mujeres y niños indefensos. Algunos comandantes atacaron y prohibieron a sus tropas atacar los pueblos donde se habían avistado estas apariciones, por temor a represalias sobrenaturales. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México envió trabajadores a Estados Unidos como parte del programa Bracero,
Muchas esposas y madres que habían caído en la soledad reportaron sueños en los que Soledad y María Elena anunciaban hombres que intentaban demostrar su vulnerabilidad. En varios casos documentados, estas advertencias oníricas permiten a las mujeres evitar violaciones, robos o fraudes, como si las mujeres espectrales extendieran su protección más allá de las fronteras de Chiapas. La modernización del siglo XX no disminuyó la influencia de la ley. Cuando la fotografía digital fue sustituida por la fotografía química, algunos técnicos reportaron anomalías en las imágenes digitales tomadas en la región. Rostros que cambiaban entre tomas, figuras que aparecían en el fondo de las fotos familiares o archivos digitales que alteraban la forma en que se formaban imágenes reconocibles de mujeres jóvenes. Los expertos en informática no pueden explicar estos fenómenos mediante fallos técnicos convencionales. El turismo paranormal comenzó a desarrollarse en San Cristóbal de las Casas durante la década de 1980. La antigua finca Los Cafetales se convirtió en un atractivo para visitantes interesados en experiencias sobrenaturales. Aunque la administración del museo insistió en mantener un ambiente respetuoso con la memoria de las víctimas. Las visitas nocturnas se suspendieron después de que varios turistas reportaran encuentros perturbadores con apariciones que parecían evaluar las intenciones de los visitantes, mostrándose benevolentes con quienes acudían con respeto, pero aterradoras con quienes buscaban simplemente entretenimiento morboso. En 1987, años después de los sucesos originales, se celebró una ceremonia conmemorativa en el cementerio de San Cristóbal. Asistieron descendientes de todas las familias involucradas, investigadores paranormales, antropólogos y científicos, así como mujeres que afirmaron haber recibido protección sobrenatural de Soledad y María Elena a lo largo de las décadas. Durante la ceremonia, varias fotografías capturaron lo que parecían ser dos figuras luminosas flotando sobre las tumbas, sonriendo serenamente a la multitud reunida. La llegada de Internet en la década de 1990 dio a conocer la historia a un público global. Los foros de discusión sobre fenómenos paranormales presentaban regularmente testimonios de mujeres de México y Centroamérica que afirmaban haber sido protegidas por apariciones que coincidían con las descripciones de Soledad y María Elena. Los casos reportados seguían un patrón constante: mujeres en situaciones peligrosas que recibían anuncios oníricos, intervenciones misteriosas que prevenían agresiones o inspiraciones repentinas para escapar de relaciones abusivas. Los estudios feministas de género adoptaron la historia como un poderoso ejemplo de hermandad que trasciende la muerte. La Academia Mexicana escribió extensamente sobre cómo el caso representaba la resistencia femenina contra la violencia patriarcal y la importancia de las redes de apoyo entre mujeres. La imagen de Soledad y María Elena se convirtió en un símbolo no oficial del movimiento contra la violencia de género en México, apareciendo en murales, manifestaciones y campañas de concientización. En el siglo XXI, con el auge de los feminicidios en México, muchas activistas comenzaron a invocar explícitamente la protección de las santas de Chiapas, como se conoció a Soledad y María Elena. Altares improvisados con sus fotografías aparecieron en las marchas contra la violencia machista, y las madres de víctimas de feminicidio relataron sus reconfortantes sueños, donde se les aseguraba que sus hijas habían sido recibidas con el mayor amor y que sus muertes no quedarían impunes. La tecnología moderna ha brindado nuevas formas de documentar los fenómenos asociados con la leyenda. Las cámaras de seguridad en San Cristóbal de las Casas han captado ocasionalmente imágenes de figuras femeninas que aparecen en situaciones que representan una amenaza para las mujeres.
robos que cesan repentinamente cuando los atacantes están aterrorizados, accidentes de tránsito donde conductores ebrios pierden el control de sus vehículos antes de atropellar a peatones, o situaciones de violencia doméstica donde los atacantes sufren trastornos inexplicables que permiten a las víctimas escapar. Los dispositivos de grabación de audio también han registrado fenómenos relacionados. En 2019, una aplicación de captura de voz, activada por Movimiento, instalada en un albergue para mujeres maltratadas, capturó repetidamente voces femeninas susurrando consejos y orientación durante las noches más difíciles de las residentes. El análisis de voz no pudo identificar a ninguna persona viva como la fuente de estas grabaciones, y las voces mostraron características acústicas consistentes con las descripciones históricas de las apariciones de Soledad y María Elena. El impacto cultural de la historia ha influido en el arte, la literatura y el cine mexicanos contemporáneos. Numerosas novelas se han inspirado en los acontecimientos, obras de teatro la han dramatizado y documentales han intentado separar a los héroes históricos de las invenciones legendarias. Sin embargo, todas estas obras artísticas coinciden en un punto central. Independientemente de las explicaciones que ofrecen para los fenómenos sobrenaturales, la historia representa una verdad fundamental sobre la injusticia, la violencia contra la mujer y la persistencia del amor y la solidaridad más allá de la muerte. La pandemia de COVID-19 ha dado una nueva dimensión a la ley. Durante los confinamientos, cuando muchas mujeres se vieron obligadas a permanecer confinadas con compañeros abusadores, los informes de sueños y apariciones protectoras aumentaron significativamente. Las líneas de atención a víctimas de violencia doméstica reciben llamadas de mujeres que han recibido visitas nocturnas de jóvenes que las animaron a buscar ayuda y escapar de situaciones peligrosas. Hoy, más de 135 años después de los sucesos originales, la historia del retrato nupcial con el rostro de otra mujer sigue viva en la cultura chiapaneca y mexicana. Las tumbas de Soledad Hernández y María Elena Castellanos en el cementerio de San Cristóbal de las Casas nunca reciben flores frescas, y los visitantes suelen reportar sentimientos de paz y protección al rezar ante sus lápidas. La antigua finca Los Cafetales, ahora convertida en museo y centro cultural, alberga una exposición permanente sobre los acontecimientos de 1887. Las fotografías originales, cuidadosamente conservadas bajo cristal, siguen atrayendo a miles de visitantes cada año. Los guías del museo, todos de la región y profundos conocedores de la tradición oral local, narran la historia con una mezcla de respeto histórico y reverencia espiritual que mantiene viva la esencia del relato original. La sala donde Isidoro Mendoza vendió las fotografías imposibles permanece intacta, pero ahora está protegida por un cristal blindado que permite a los visitantes observar el espacio sin entrar. En las noches de luna llena, el personal de seguridad del museo ocasionalmente reporta luces tenues que se filtran por debajo de la puerta vendida, acompañadas de los sonidos característicos de la fotografía del siglo XIX. El derramamiento de productos químicos, el movimiento de placas de vidrio y, sobre todo, voces femeninas susurrando palabras de agradecimiento. La historia trascendió barreras culturales y religiosas. Mujeres de diferentes credos y nacionalidades que visitan Chiapas buscan específicamente las tumbas de Soledad y María Elena en busca de protección, no necesariamente por la creencia en apariciones fantasmales, sino por lo que representan: la resistencia femenina, la búsqueda de justicia y la solidaridad entre mujeres que han enfrentado peligros similares a lo largo de los siglos. Los estudios psicológicos modernos
han intentado explicar el fenómeno como un ejemplo de memoria traumática colectiva y un mecanismo de confrontación social. Según estas teorías, la comunidad creó inconscientemente una narrativa que le permitió procesar y comprender la violencia contra las mujeres, proporcionando simultáneamente un modelo de resistencia y protección. Sin embargo, estos análisis académicos no tuvieron en cuenta los aspectos físicos inexplicables del caso original. Las fotografías imposibles, los hallazgos destruidos que confirmaron detalles que los investigadores no podrían haber conocido, y la exactitud de las predicciones contenidas en las cartas de Soledad. En la era de las redes sociales, uno de las santas de Chiapas se ha convertido en un hashtag usado por mujeres que comparten experiencias de protección inexplicable, sueños proféticos o intuiciones que les ayudan a evitar situaciones peligrosas. Estos testimonios contemporáneos, compartidos desde México y Centroamérica, mantienen viva una tradición de fe en la protección sobrenatural que se conecta directamente con los sucesos de 1887. La educación formal también ha incorporado el cuento. En las escuelas de Chiapas se enseña como parte de la historia local, pero también como una lección sobre la importancia de estar atento a las señales de alerta en las relaciones interpersonales, reconocer patrones de comportamiento abusivo y valorar las redes de apoyo entre las mujeres. Esta aplicación pedagógica ha ayudado a las nuevas generaciones a acoger el cuento no solo como una ley sobrenatural, sino también como una herramienta práctica de autoprotección. Investigadores forenses modernos han examinado los casos históricos de María Elena y Soledad, utilizando técnicas contemporáneas. El análisis de los restos confirmó las causas de muerte descritas en los documentos históricos. Presencia de arsénico, en el caso de María Elena, y politraumatismos compatibles con homicidio violento en el caso de Soledad. Estos hallazgos científicos validaron la precisión histórica de los aspectos no sobrenaturales del relato, reforzando la credibilidad de los testimonios originales. La preservación de la evidencia física ha sido una prioridad para las autoridades culturales mexicanas. Las fotografías originales se digitalizaron utilizando la tecnología más avanzada disponible, creando archivos que pueden estudiarse sin riesgo de dañar los documentos históricos originales. Curiosamente, las versiones digitales de alta resolución revelaron detalles no visibles en las impresiones originales, incluyendo expresiones faciales más detalladas en los rostros de las apariciones espectrales. El turismo responsable ha encontrado en la historia una oportunidad para promover tanto la preservación histórica como la concienciación sobre los problemas sociales contemporáneos. Los tours especializados combinan visitas a sitios históricos con estudios educativos sobre la prevención de la violencia de género, la historia de los derechos de las mujeres en México y técnicas de autodefensa emocional. Este enfoque ha transformado una ley local en una herramienta para el empoderamiento femenino. Las nuevas generaciones de fotógrafos chiapanecos han desarrollado la tradición de realizar sesiones benéficas en sitios históricos asociados con Soledad y María Elena, donando las ganancias a albergues para mujeres maltratadas y organizaciones que combaten la violencia de género. Durante estas sesiones se relatan muchas experiencias inusuales: equipo que funciona mejor de lo esperado, iluminación natural que parece contribuir a la composición artística y reflejos ocasionales en lentes o superficies que revelan figuras que no estaban presentes durante la toma. La investigación académica continúa generando nuevos estudios sobre el caso. Los antropólogos sociales han documentado cómo la leyenda influyó en las prácticas matrimoniales de la región,
y las familias incorporaron rituales de protección inspirados en la historia antes de celebrar sus bodas. Los sociólogos han analizado cómo la historia contribuyó a cambiar la actitud de la comunidad hacia la denuncia de la violencia doméstica, creando un entorno cultural donde las víctimas se sienten más empoderadas para buscar ayuda. Los avances en las tecnologías de la comunicación han permitido la creación de redes de apoyo que invocan explícitamente el legado de Soledad y María Elena. Las aplicaciones móviles diseñadas para la seguridad de las mujeres incluyen referencias a las protectoras de Chiapas, y los grupos de WhatsApp organizados por colonias o comunidades utilizan nombres relacionados con mujeres para identificar redes locales de vigilancia centradas en la protección de las mujeres. El impacto económico de estos ingresos fue significativo para la región. El turismo cultural y paranormal generado por la historia generó empleos locales y fomentó la conservación de sitios históricos que, de otro modo, habrían sido abandonados o demolidos. Los artesanos locales desarrollaron una próspera industria de souvenirs inspirada en la historia, desde reproducciones de fotografías imposibles hasta amuletos protectores que invocan la intercesión de las mujeres. La medicina tradicional mexicana ha incorporado elementos de la lectura en el tratamiento del trauma psicológico relacionado con la violencia de género. Los curanderos y sobadores de la región incluyen rituales de invocación a Soledad y María Elena como parte de las ceremonias de sanación para mujeres que han sufrido abuso. Si bien estos tratamientos no sustituyen la atención médica profesional, muchas pacientes reportan sentimientos de paz y empoderamiento tras participar en estas ceremonias tradicionales. Los medios de comunicación internacionales reconocieron la historia como un ejemplo único de cómo las leyendas sobrenaturales pueden tener un impacto social constructivo. Documentales producidos por cadenas de televisión en Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos la presentaron como un caso de estudio sobre la intersección del folclore, la justicia social y el empoderamiento femenino. Estas producciones dieron a conocer la historia a una audiencia global, generando interés turístico internacional en la región. La preservación intergeneracional de la tradición oral se ha visto facilitada por proyectos de historia oral que documentan los testimonios de los descendientes de los testigos originales. Estas grabaciones de audio y video, conservadas en archivos universitarios y culturales, garantizan que los detalles más íntimos y personales de la historia no se pierdan con el paso del tiempo. Muchos de estos testimonios incluyen relatos de experiencias familiares con apariciones o protección sobrenatural que se extendieron a lo largo de generaciones. El análisis literario de la historia identificó elementos que conectan con las tradiciones narrativas universales: la búsqueda de la justicia después de la muerte, la protección de los inocentes por un espíritu benévolo y la revelación de verdades ocultas por medios sobrenaturales. Estos elementos universales contribuyeron al atractivo de la historia para públicos de distintas culturas y épocas, estableciéndola como una narrativa relevante que trasciende fronteras geográficas y temporales. En conclusión, lo que comenzó como un suceso inexplicable durante una fiesta en 1887 se ha convertido en un complejo fenómeno cultural que continúa evolucionando con cada generación. La historia del retrato nupcial, que representa el rostro de otra mujer, ha demostrado ser mucho más que una simple historia de fantasmas. Es un testimonio perdurable de resistencia, justicia, solidaridad femenina y la capacidad del amor para trascender incluso la muerte. En las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, donde el aroma del café chiapaneco aún impregna el aire matutino,
y las campanas de la iglesia marcan el paso del tiempo como el hacían de 1887, Soledad Hernández y María Elena Castellanos de Ramírez siguen siendo presencias vivas, eternas protectoras de todas las mujeres que necesitan un ángel guardián en los momentos más oscuros de sus vidas.